Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Muchas noticias de qué conversar. Por ahí veo el Santa Claus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, designado así por el rector magnífico don Editrudy Beltrán, ¿verdad? Saludos, don Poncerat. ¡Ah, qué alegría! La maestra Paula Xiomara anda por ahí también. Así es que yo estoy sobrando aquí en este espacio. Saludos, jóvenes. Saludos, don Alfonso. Saludos, maestra. Qué placer, qué emoción su invitación. Muchísimas gracias. Trataremos de estar allá a tiempo. Ok, gracias, don Alfonso. Usted es terrible. ¿Cómo le dice a don Monserrate eso? Recuerde que una característica muy importante que tiene que tener un Santa Claus es ser gordito. Por eso no es problema, maestra. Él se pone una almohada. Monserrate es un hombre del teatro. Ningún Santa Claus en este país va a ser mejor que Santa Claus Monserrate. Porque es un hombre del teatro. Él se acomoda un cojín, una almohada. Okay. Eso no es problema. Eso no es problema. Por algo el rector magnífico lo escogió como el Santa Claus de la universidad. Le iba a comentar rápidamente una sola cosita así. En el periódico El Día de esta fecha, viene un titular en primera plana. Estados Unidos elimina sanción a carne de República Dominicana. Empieza a comprarla. Por décadas, la res tenía impedimento por la falta de controles fitosanitarios. Un error grave. Puede ser por controles sanitarios, pero no fitosanitarios. Fito es planta y los animales son animales. Pero bueno, simplemente eso, porque mucha gente va a ver el titular en el periódico y se le fue. Los gazapos son propios de los seres humanos, de lo que escriben. Eso lo entiendo. Pero bueno, durante 25 años no pudimos exportar carne a Estados Unidos. Le quiero plantear un tema para dejarlo ustedes dos tranquilos en lo que yo voy por mi café. Don Alfonso, siguiendo con ese mismo tema suyo del zoosanitario y el fitosanitario, también hay en el mismo periódico que usted señala, en El Día, un editorial muy sensato, pero con una surrapa por dentro, sobre la discusión minera, y una caricatura de Cristian sobre cómo se combate el problema de la sequía de los ríos, que mientras se les permite a las granceras extraer todo el material que les venga en gana, entonces se persigue a los lavacarros en las calles porque están desperdiciando el agua. Es decir, me gustaría que usted abordara eso también. Sí, vi el editorial ahí, lo subrayé para comentarlo. Es un editorial interesante, pero además andan buscándole un bajadero al tema minero, porque hay muchas cosas sobre todo esto, Poncerrate. No es solo eso, hay muchas cosas que están en discusión y los medios de comunicación están al servicio del poder económico. Y entonces cuando desde la sociedad se calienta mucho un tema, porque hay reclamos ciudadanos, porque la vida es primero, porque el país está por encima de las riquezas particulares, entonces los medios de comunicación entran a jugar su papel a favor de los empresarios nacionales e internacionales. La defensa de los ríos es una cuestión que debe ser sagrada de toda la sociedad. Y el tema minero, caso San Juan de la Maguana, no puede ser. El estudio podrá decir que sí, que se puede. ¿Y cuál es el impacto ambiental en San Juan de la Maguana, en ese granero del sur? ¿Cuál va a ser el impacto en restauración si permitimos la explotación minera ya en Nalga de Maco y las demás sierras, las demás lomas que hacen parte de esa sierra, de esa cordillera? Simplemente la extinción del río Masacre, el Artibonito, y permitir la extinción del río Artibonito es terminar la vida en Haití. El principal río que abastece a Haití de agua es el Artibonito, que nace en República Dominicana y aquí corre apenas 5 o 6 kilómetros y después se interna en Haití y termina en Haití. Entonces, el agua es vida, el agua es fundamental, el oro no es fundamental. El oro no es fundamental. El agua garantiza la vida y el ecosistema. Y entonces
Es normal que en los periódicos, que la televisión, que la radio, en un momento crucial de la lucha social para defender el patrimonio ambiental y ecológico, entren a editorializar, a emitir opiniones a favor de una explotación X, aunque al país se lo lleve el otro. Para yo no decir quién es, Juan Francisco lo dice así muy gráficamente, que se lo lleve el otro. Pero no era el tema en el que yo quería entrar ya con ustedes, sino lo quiero dejar a ustedes con el tema del MINER, que se ahorraría 5.000 millones de pesos elaborando y publicando el MINER los libros de texto. Serían 5.000 millones que no irían al sector privado. Y la Dirección General de Contrataciones Públicas le dio el visto bueno a eso. Quería que ustedes lo comentaran, lo analizaran, ¿verdad? Y lo dejo a ustedes ahí sobre estos temas de educación, porque de educación hay que hablar siempre. Aún sea Navidad, hay que hablar de educación. Maestra, adelante. Bueno, y usted ha puesto ahí bastantes temas importantes y obviamente a mí, de todos ellos, el que más me llama la atención es sobre lo que tiene que ver con los libros de texto, ¿verdad, don Ponserrate? Así es, maestra. Yo tengo la sensación, yo tengo la certeza de que en el Ministerio de Educación hay muchísima gente con las posibilidades de escribir y escribir bien esos textos. En ciencia, por ejemplo, en el área de ciencias, yo tengo personas, amigas mías, que son técnicos, docentes nacionales, hay una Cristina Díaz, que son expertas, que son gente que sabe lo que están haciendo, que tienen el manejo metodológico, pero además también el manejo conceptual y que saben del currículum que se está trabajando. Son personas que bien podrían encargarse de escribir esos textos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como dice don Alfonso, parece ser que eso no es tan importante, que el hecho de escribir un texto no es la necesidad, también tiene que haber por ahí otra razón, tal vez a lo mejor económica, no lo sé, porque yo no sé cómo se manejan esas cosas. Lo que yo no puedo entender es que esté el personal que pueda hacer las cosas y que no se utilice ese personal. Ya habíamos comentado eso, maestra, precisamente con usted en un segmento que participamos con usted un viernes, y es que hay dos instituciones alrededor del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, que se llaman Educa e Inicia, que son instituciones de los empresarios, que no están ahí porque los estudiantes dominicanos, ellos les interesan, están ahí por los 200 y pico de miles de millones que maneja en el presupuesto el Ministerio de Educación. Y ciertamente, como usted señala, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay muchísimos técnicos que trabajan en el Ministerio de Educación, que son doctores en áreas específicas que pudieran escribir textos. Y puedo mencionarle a un profesor muy meritorio de nuestra universidad, que es de la Facultad de Humanidades, que es el profesor Jesús Andújar, que es técnico en educación y que su tesis de doctorado precisamente fue un programa de estudios para básica y la educación básica y media, y ese fue su tesis doctoral. Es decir, que incluso publicando la tesis doctoral ya hay un texto no solo para los alumnos, también para los maestros de básica y media. Y pongo el ejemplo del maestro Jesús Andújar porque es muy cercano a mí y es una persona muy sencilla que yo conozco a fondo y sé que es un ser humano extraordinario. Y así como él, hay una cantidad de técnicos de nuestra academia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que están inmersos en el Ministerio de Educación y que pueden ser la punta de lanza para la creación de los textos y no tener que estar cambiando textos cada año o cada 2 años en beneficio de las editoriales, de los empresarios que están en Educa, para imprimir esos textos, para venderlo y para sacarle pingües beneficio a la educación dominicana. Maestra Paula Xiomara. Eso es así, es así. Yo también tengo muchos amigos ahí que tienen nivel de doctorado
tienen nivel de maestría y son profesionales y tendrán las capacidades para hacer ese trabajo. Pero no solo las capacidades, sino que lo podrían hacer mucho mejor. Porque cuando uno dice tiene las capacidades, la gente piensa, ok, tiene aquí, tiene un montón de conceptos aquí que puede sistematizar en un texto. Pero, ¿qué resulta? Que cuando educación busca gente externa, a veces, aunque pueda esa persona hacer eso, las metodologías propias como para la enseñanza, las formas, los ejemplos que se colocan en el texto, las analogías que hacen, a veces no son tan correctas y tan precisas. Y no se utilizan entonces una cantidad de simbolismos que deberían utilizarse en función de las edades y en función para los que van, o sea, las edades a las que van dirigidos ese tipo de conocimientos. Entonces, un texto es más que un montón de conocimientos. También implica una metodología de cómo se va a trabajar. Un texto incluye también una serie de alternativas y de propuestas que ayuden al docente que es el maestro, que es la persona que va a coordinar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que le instruyan, que le guían, que le ayuden. Y en ocasiones eso no se consigue. Y no se consigue ¿por qué? Porque si la persona solamente tiene las habilidades, los conocimientos y no tiene idea de educación, porque no es un educador, entonces ahí tenemos que esto no llega igual. No es lo mismo un texto escrito por un experto que además de saber esta área específica del conocimiento, también maneje técnicas de enseñanza. Así es, maestra. Y nosotros hemos entrevistado a maestras en el espacio suyo de los viernes de Voz para el Cambio, dedicado a la educación. Tenemos a la maestra Mayrení, que es una técnica en educación básica, que ha estudiado, que hizo un posgrado en psicología, que conoce todo el proceso de aprendizaje de la área de básica. Está la maestra que reside en España de la educación media, que nos ha dado unos tips de cómo ella transmite los conocimientos, de cuál es su metodología, que pueden aportar metodológicamente en la creación de textos que metodológicamente sean viables para elevar la calidad de la enseñanza, del criterio educativo del Ministerio de Educación acá en República Dominicana, maestra Paula Xiomara, y son ejemplos que la hemos tenido en Voz para el Cambio, porque si se trata de aportar, Voz para el Cambio vive aportando a posibles soluciones al problema educativo que enfrenta actualmente el Ministerio de Educación, maestra. Así es, así es. Siempre nosotros hemos estado en este tipo de análisis, dando opciones y de hecho poniéndonos a la orden para, si en lo que se nos solicita, nosotros podemos ayudar, pues hacerlo. Don Monserrate, a mí me gustaría también conversar sobre, ahora como es un tema educativo y este tema es un poco inagotable también, conversar un poco sobre la alimentación. No sé si a usted le parece. Porque es excelente. Ahora que el INAVIE dice que ha contratado unas nuevas empresas para el almuerzo y el desayuno escolar, sería importante, maestra. Adelante. Fíjese, tenemos a don Alfonso por ahí. ¿Tiene alguna... Le cedo la palabra, caballero jefe. Diga. Muchas gracias. No, vine a escucharle a ustedes. Interesante la conversación con el tema de los libros, que es un tema fundamental. Y hay que alentar para que el ministerio coja esa línea en firme y que disminuyan los negocios con los cuartos de educación. Ojalá. Eso hay que alentarlo.
independientemente de lo que se pueda criticar. La cosa que no también hay que criticarla, observarla. Pero bueno, el tema de la alimentación es interesante. Vamos a verlo después de la pausa para hacer un segmento fundamentado en ese tema. Natanael, pausamos y retornamos con la maestra Paula Xiomara y con don Aristóteles Ponce Rate.